La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande que haya pasado en la humanidad hasta la fecha, desarrollándose desde 1939 hasta 1945. En este video estaremos repasando algunos datos sobre este evento, basándonos en el libro Historia Visual de la Segunda Guerra Mundial. Dato número 1. Movilización de personas. Casi 130 millones de seres humanos, de los cuales el 4% eran mujeres. De los 2.200 millones de habitantes que tenía la Tierra en 1939, fueron movilizados durante la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente el 70% en el bando aliado y el resto en el lado del eje. En valor absoluto, la Unión Soviética, Estados Unidos, China y Alemania proporcionaron los mayores contingentes. Si se mide el esfuerzo humano en relación con la reserva demográfica masculina, Alemania, Italia y la Unión Soviética se sitúan a la cabeza. En Alemania, el reclutamiento masivo de hombres de edades comprendidas entre 18 y 50 solo se pudo llevar a cabo a través del aporte complementario de 9 millones de trabajadores extranjeros, en su mayoría no voluntarios, de prisioneros de guerra y de presos de los campos de concentración. En la Unión Soviética, el esfuerzo de movilización fue colosal, y debido a ello la economía civil se encontraba al borde del colapso a partir de 1942, cuando 62 millones de ciudadanos permanecen bajo la ocupación alemana. Rumanía realiza una doble contribución de 1,2 millones de hombres para el bando del eje, hasta septiembre de 1944. Pero a partir de esa fecha, casi 600.000 soldados lucharán junto a los soviéticos. El caso de China es especial. Una parte de los 14 millones de movilizados entre 1937 y 1945 no ha luchado jamás. Otra se evapora a la salida de la oficina de reclutamiento. Y una última solo ha combatido contra otros chinos, los del lado comunista. Las fuerzas movilizadas por estos últimos no están contabilizadas. Por su parte, Yugoslavia movilizaría 1.500.000 soldados, mientras que Francia movilizaría 5 millones de soldados en 1940. Sin embargo, De Gaulle, entre 1944 y 1945, reclutaría a 1,3 millones de soldados, de los cuales no se sabe si ya estaban previamente contabilizados. Con respecto al Reino Unido, llegaron a movilizar casi 6 millones de soldados. El reclutamiento de la población masculina de la isla había quedado limitado desde 1942 para evitar la paralización de la economía, lo que explica en parte el éxito de la movilización industrial británica. Para compensar esta deficiencia, los dominios se vieron forzados a contribuir, como ocurre en el caso de Nueva Zelanda y Australia. Con respecto al número total de hombres movilizados, tenemos que la Unión Soviética movilizó a 34,5 millones, Estados Unidos movilizó a 16,4 millones, la Alemania nazi movilizó a 18,1 millones, China movilizó 14 millones e Italia y Japón movilizaron cada uno 9,1 millones. Dato número 2. La importancia del petróleo. El mapa de la potencia petrolera para 1939 es el más desequilibrado de todos. Estados Unidos extrae casi 2/3 del crudo mundial para la época. Las grandes compañías norteamericanas, británicas y neerlandesas controlan los recursos del resto del mundo, en Sudamérica, Oriente Medio y las Indias neerlandesas. Aparte de los aliados occidentales, la única potencia que cubre sus necesidades de crudo es la Unión Soviética. Por el contrario, Alemania y el Imperio japonés se encuentran en situación de escasez. En septiembre de 1939, Alemania solo tiene reservas para algunos meses de operaciones activas. En 1940, el petróleo rumano viene a completar los recursos dispersos por el territorio de Alemania y por la Europa ocupada. La producción de gasolina sintética extraída del carbón alcanza su punto álgido en 1943. Al satisfacer el 40% de las necesidades de carburante. El equilibrio entre producción y consumo, ya de por sí frágil, se desmorona en mayo de 1944.
cuando la ofensiva aérea norteamericana pulveriza las instalaciones de síntesis. Japón se encontraba en una situación todavía más precaria. En 1940, sus recursos nacionales no cubren más que el 8,6% de sus necesidades. Y la guerra se alarga porque a comienzos de 1942, las fuerzas japonesas conquistan los pozos de las Indias neerlandesas, Sumatra y Java, y de Borneo. No obstante, los submarinos norteamericanos impiden que la producción llegue a la nación japonesa. La invasión de Alemania en 1941 no alcanza el potencial petrolero de la Unión Soviética, y pese al daño que le causa la segunda ofensiva estratégica de Alemania en el verano de 1942, la motorización de sus ejércitos no llega a quedar comprometida. La situación del Reino Unido era de las más frágiles. Esto debido a su extrema dependencia de las importaciones, que representaban el 99% de sus ingresos petroleros. En el momento crítico, sus necesidades de carburantes para los aviones y buques tan solo se pueden cubrir recurriendo masivamente a los yacimientos de la zona del Caribe y de Sudamérica, sin contar las exportaciones estadounidenses. De ahí la constante preocupación por proteger las rutas transatlánticas. En cuanto a Estados Unidos, no solo cubre sus gigantescas necesidades militares y civiles, sino que todavía consigue incrementar las exportaciones a sus aliados. Es en el campo petrolífero donde se puede ver con mayor claridad la derrota del eje. La industria petrolera norteamericana consigue la increíble proeza de garantizar el consumo civil, a costa de un razonamiento razonable, y las ingentes necesidades de los militares, multiplicadas por 36 en 5 años, así como aumentar las exportaciones a los aliados desprovistos, especialmente al Reino Unido. Alemania entró en la guerra con una ventaja: la producción de gasolina sintética. Sin embargo, simultáneamente, buscaba hacerse con el control de los recursos rumanos, húngaros y polacos, para a comienzos de 1942 llevar a cabo un amplio y doble movimiento envolvente en torno a las cuencas del Mediterráneo Oriental y del Mar del Norte, para apoderarse del 20% de los recursos mundiales, en el Cáucaso y en el Oriente Medio. No obstante, los bombardeos norteamericanos sobre las fábricas de carburantes sintéticos a partir de 1944 obligaron a Alemania a vivir cada vez más de sus reservas. Dato número 3. Producción de armamento. Alemania estaba perdiendo la batalla industrial en 1943, justo en el momento en que moviliza todos sus recursos y los de la Europa ocupada. Los norteamericanos acumularon todas las ventajas y se ponían a la cabeza en todas las producciones clave: aviones, buques, camiones y explosivos, y se permitieron equipar a todos sus aliados, incluidas China y Francia. Los soviéticos, cuya industria armamentística es la primera del mundo hasta 1937, se concentran en los productos pesados, tanques y artillería. En el campo de los explosivos, de la artillería y de los medios de transporte, los alemanes se verían superados en volumen. En cambio, mantendrán hasta el final una superioridad cualitativa en lo relativo a tanques, armas de infantería y submarinos. Además, sus aliados tienen una base industrial demasiado limitada. Por su parte, los japoneses hacen un gran esfuerzo en materia aeronáutica y naval, pero la tecnología de sus materiales no mejora a lo largo de la guerra, a diferencia de la de los otros beligerantes. Los aliados producían 5 veces más carros de combate que Alemania, pero eso no significa que tengan siempre 5 veces más tanques en el campo de batalla. Una buena parte de su producción servía para reemplazar las pérdidas: 4 blindados destruidos por un alemán, es decir, para compensar la calidad por la cantidad. En cuanto a la producción de municiones, los soviéticos realizaron una labor muy destacable. Mientras que la Rusia de los zares tan solo había producido el 10% de los obuses fabricados por la Alemania del Kaiser, la Unión Soviética se iguala a la Alemania nazi a pesar de la desventaja de tener una industria química mucho menos desarrollada. Si los aliados podían descargar un volumen de fuego 3 veces superior al del eje, en 1943 será 4 veces superior y 5 en 1944. Alemania no podía seguir el ritmo, sobre todo por la falta de acero y de metales no ferrosos. Entre otros detalles,
para Estados Unidos suponía una gran ventaja ser de lejos la primera industria automovilística del mundo desde el inicio de la guerra. Norteamérica enviaba 2 veces más camiones, 3 veces más vehículos de mando y 5 veces más camiones cisterna, ambulancias, vehículos de radio, etc., que el resto del mundo. Los 102.251 tanques producidos por los soviéticos desde antes de la guerra también significaron una gran ventaja. En 1938, las 3 potencias del eje producen 3 veces más aviones que sus futuros enemigos, a menudo de mejor calidad. Este factor les genera una sensación de poderío que influye en su agresividad. En 1940, su producción aeronáutica no supera la mitad de la de sus adversarios. En 1942, cae a 1/4 parte y en 1944 remonta a más de 1/3. Esta relativa recuperación alemana y japonesa se explica por el estancamiento de las capacidades británicas y soviéticas, pero se ve fuertemente reducida por la alta producción de Estados Unidos, que en 2 años construye o moderniza 30 fábricas gigantes, y de ellas las 4 primeras producen más aparatos que Alemania y Japón juntas. La que más producía fue la North American de Dallas, 18.784 aviones ensamblados. En el campo naval era donde más se evidenciaba la desproporción de las producciones de guerra. El esfuerzo del eje en materia de acorazados y de cruceros se detiene prácticamente en 1944, en beneficio de los submarinos para Alemania y de destructores, submarinos y portaaviones para Japón. Con 1.141 U-Boots, los astilleros alemanes lanzan 3 veces más submarinos que todos los aliados juntos, y su especialización se traduce en una ventaja cualitativa, la misma que ostentan los norteamericanos en el Pacífico. El exceso de producción anglosajona de buques escoltas y de destructores se explica por la necesidad de proteger a los miles de convoyes que surcan los océanos en todas direcciones. La fabricación por parte de Estados Unidos de 141 portaaviones compensa con creces la pérdida de 12 de ellos. A partir de 1943, dadas sus enormes pérdidas, la flota del Imperio del Japón se ve totalmente superada, tanto en número como en calidad, antes de desaparecer en 1944. Una parte esencial del esfuerzo naval norteamericano desemboca en la construcción de 64.550 buques de desembarco de todo tipo, que facilitarán el éxito de una treintena de grandes operaciones anfibias en Europa y Asia. Con respecto a la diversidad en la mano de obra, podemos decir que Estados Unidos tenía un gran número de grupos demográficos para ser incorporados a las fábricas: parados, mujeres y poblaciones afroamericanas. Por su parte, en Alemania, para 1944, trabajaba el 57% de las alemanas, de las cuales 9/10 partes son mujeres solas, frente a, por ejemplo, el 43% de las británicas. Hitler se aprovechó de la política social feminista reclamada por la República de Weimar. Sin embargo, en materia de agricultura, 8 campesinos soviéticos de cada 10 y un obrero de cada 2 son mujeres. Para compensar esto, Alemania recurre a los prisioneros y secuestra a los europeos. En 1942, el 80% de los nuevos trabajadores son extranjeros. En 1944, ocupan una quinta parte de los empleos, pero ello no impide la erosión de la mano de obra. Por otro lado, la Unión Soviética se encontraba en una situación dramática. La invasión y la movilización la privan de la mitad de su mano de obra en el momento en que el Ejército Rojo debe incorporarse en masa para absorber las terribles pérdidas. Esto se solventó gracias a una optimización excepcional que se beneficia de la habilidad movilizadora y coercitiva de Stalin, a un complejo industrial militar preexistente, a la apuesta por un equipamiento rústico y a sacrificios inhumanos. La producción agrícola, dividida en 2, está reservada a los habitantes de las ciudades y a los militares, que reciben una ración equivalente a una quinta parte de la que reciben los británicos, condenando así a la población rural a vivir en una indigencia extrema. El nivel de vida, de por sí muy bajo, se desploma un 40%. Para 1943, la industria armamentística supera a la de Alemania en una proporción de 1 por 2.
pero a un alto costo, ya que para 1945 había una hambruna casi generalizada en la sociedad soviética. Dato número 4. Envíos norteamericanos a los aliados. El 11 de marzo de 1941, a raíz de una votación en el Congreso, el presidente Roosevelt promulga la Lend-Lease Act, o Ley de Préstamo y Arriendo, una de las decisiones más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Esta firma, que anula en efecto el Acta de Neutralidad y la Ley Cash and Carry del 4 de noviembre de 1939, convierte a Estados Unidos en el verdadero arsenal de los aliados. Esta ley permite al presidente vender, transferir, alquilar o prestar material de guerra o cualquier otra mercancía a los países cuya seguridad sea vital para Estados Unidos. En un principio, está destinada a ayudar sobre todo al Reino Unido y a sus dominios, que se encontraban al borde de la bancarrota. En abril de 1941, se extiende a China, el 7 de noviembre a la Unión Soviética, en noviembre de 1942 al Comité Nacional Francés y finalmente a una cuarentena de países. En total, desde marzo de 1941 hasta septiembre de 1945, Estados Unidos habría destinado a sus aliados $49.000 millones en ayuda, es decir, el 17% de sus gastos en el conflicto. El esfuerzo es más destacable aún porque se realiza paralelamente al rearme de las propias fuerzas norteamericanas y a veces en competencia con dicho rearme. Casi el 47% de la ayuda consiste en material militar, el 22% en productos industriales, el 12,8% en productos alimenticios, el 13% en servicios y el 5,2% en productos petrolíferos. El Imperio Británico se queda con la parte más grande, 30.700 millones, es decir, el 62% de la ayuda, seguida de la Unión Soviética con 11.000 millones, Francia con 3.200 millones y China con 1.600 millones. En el plano alimenticio, los británicos recibieron de su gran aliado casi la cuarta parte de su sustento, 4.200 millones, mientras que los soviéticos ocuparon el segundo lugar con 1.700 millones de dólares en harinas, grasas, conservas cárnicas, azúcares, huevos y leche en polvo. Estos dos países monopolizaron también los envíos de maquinaria. La Unión Soviética recibió 1.500 millones sobre un total de 2.400 y los británicos 800 millones. Los envíos de materiales militares por parte de los norteamericanos dan un salto significativo en el último trimestre de 1942. Antes de eso, iban solamente dirigidos al ejército británico, que empieza a notar la diferencia en materia de munición y tanques en el Alamein, en noviembre de 1942. Por su parte, el Ejército Rojo les debe muy poco a los estadounidenses en sus victorias en Moscú y en Stalingrado. Sin embargo, a partir de comienzos de 1943, el ejército francés se reconstituyó al 100% en África, con material recibido en virtud de la Ley de Préstamo y Arriendo. La ayuda militar estaba muy diversificada, era de excelente calidad, estandarizada y entregada con toda su panoplia de mantenimiento y un depósito de piezas sueltas. La contribución consistía en miles de artículos, algunos de ellos fabricados a medida para tal o cual aliado. Con esto, se pone de manifiesto la potencia de las industrias aeronáutica, automovilística, química, eléctrica y electrónica de Estados Unidos, todas ellas por encima del 50% de la producción mundial. Los aviones y tanques fabricados en Estados Unidos representaban un año entero de la producción británica, y los camiones 2 años. En 1944, el 20% de las armas utilizadas por los ejércitos británicos son norteamericanas. El Ejército Rojo recibió materiales que mejoraron considerablemente su movilidad, como camiones Studebaker y Jeep, y sus medios de mando y de control, radios y teléfonos. A partir de 1943, el simple envío de esteras Marston-Matt permitió a la aviación soviética vencer al barro
y despegar con mayor frecuencia. Tanto en materia militar como en materia industrial, minera o alimenticia, el Imperio Británico con un 68% y la Unión Soviética con un 26% fueron de lejos los primeros receptores. Las estrechas relaciones estratégicas entre Londres y Washington, la necesidad de preparar en las Islas Británicas las infraestructuras que utilizarían el ejército y la aviación norteamericana en vistas del día D, explicaban que Gran Bretaña acaparara el 80% de la ayuda destinada al imperio. El material enviado a Chiang Kai-shek apenas contribuyó a mejorar las actuaciones de sus ejércitos. Una parte de este material iría a las fuerzas comunistas. Dato número 5. El saqueo de Europa por parte de Alemania. Desde 1940 hasta 1944, Alemania obligó a todos los países de la Europa ocupada a ponerse al servicio de su economía de guerra. 7,6 millones de europeos fueron puestos a trabajar, de buen agrado o por la fuerza. En la propia Alemania, más de la mitad eran soviéticos y polacos. Una cuarta parte eran mujeres, y la otra prisioneros de guerra. A ellos se unen, a finales de 1944, unos 500.000 prisioneros de los campos de concentración, asignados a empresas alemanas por las SS o empleados en las empresas de las SS. Sin estos trabajadores extranjeros que ocupaban los puestos de los obreros y campesinos alemanes y que representaban el 20% de toda la mano de obra, habría sido imposible reclutar a los 17,3 millones de hombres incorporados a la Wehrmacht. El tipo de cambio y las disponibilidades monetarias ilimitadas permiten a Alemania importar a voluntad productos alimenticios y materias primas o productos semiacabados. El 12% del acero, el 20% del carbón, cuero, ácido sulfúrico, cereales, un tercio del hierro y de la carne, la mitad del aluminio, etc. Las importaciones de productos alimenticios provocan en toda Europa una desnutrición crónica. La cantidad diaria de calorías disminuye a la mitad en Francia, en un 60% en Polonia y en 3/4 partes en la Unión Soviética, para garantizar el mantenimiento de la ración de los alemanes, según una orden expresa de Hitler. El saqueo alcanza además sumas considerables: obras de arte, productos requisados sin contrapartida en la Unión Soviética, robo de patentes, incautación de existencias y de material, y una cesión de participaciones a precio irrisorio. El expolio integral de los judíos sirvió asimismo en proporciones difíciles de estimar, pero sin duda importantes para financiar el esfuerzo de guerra alemán. No cabe duda de que su trabajo forzado, más que su asesinato, aportó mucho a Alemania, del mismo modo que los 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos, muertos de hambre entre 1941 y 1942, que representaron un beneficio en mano de obra del 8%. La propaganda, los salarios elevados, las deportaciones, las redadas, el servicio de trabajo obligatorio, los campos de prisioneros, todo es válido para aportar mano de obra a Alemania. Más del 80% de la fuerza de trabajo esclavizada es poco o nada cualificada. Las mujeres rusas y polacas son asignadas a la agricultura, los hombres de dichos países a los trabajos más peligrosos, a las minas, a la industria química, la metalurgia, a la nivelación de terrenos y el desminado. Los obreros cualificados de la Europa occidental son destinados a la aeronáutica y las fábricas automovilísticas. La obsesión con la mano de obra era tal que, por ejemplo, durante la ofensiva contra Kursk en el verano de 1943, se tenía por objetivo explícito capturar a 1 millón de soldados soviéticos. De todos los países ocupados, Francia es el que tiene la economía más potente y más diversificada, el patrimonio más rico y las reservas monetarias más elevadas. El deseo de venganza por las exigencias del periodo de entreguerras en materia de reparaciones explica en parte el enorme saqueo infligido a Francia, el desmantelamiento de refinerías, la confiscación de materias primas y de material rodante, el robo de maquinaria y de patentes, las indemnizaciones de ocupación, el tipo de cambio leonino y la deportación de trabajadores explican que el PIB francés se desinfle entre 1/3 y la mitad a manos de Alemania.
La consecuencia es un empobrecimiento general, un desarrollo del mercado negro y la prostitución, y el desplome de la ración calórica media. Ante estas cifras, se comprende perfectamente que la derrota de Francia en 1940 fuera uno de los principales factores que permitieran a Alemania continuar combatiendo durante tanto tiempo. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse para seguir viendo videos de historia y prehistoria.